Bendiciones. La Iglesia Bautista Osama, Ivo, les presenta otra edición más de El amor a Dios en tiempo de pandemia, con el pastor Otto Sánchez. Esperamos que el contenido de hoy sea de bendición para cada uno de ustedes. Escríbanos y síganos por nuestras redes sociales y repórtenos su sintonía. Vamos a una pausa musical y regresamos para la primera sesión de El amor a Dios en tiempo de pandemia. Estamos de vuelta con El amor a Dios en tiempo de pandemia, con el pastor Otto Sánchez. Muy buenas noches, hermanos. El Señor nos siga bendiciendo ricamente. Soy el pastor Otto Sánchez y voy a estar acompañándole en este estudio bíblico El amor a Dios en tiempo de pandemia. Y lo estamos haciendo de manera virtual porque no podemos congregarnos como nosotros quisiéramos. No podemos ir a nuestras iglesias y tener pues toda la congregación juntas como normalmente lo tenemos por
la situación que está dándose a nivel mundial con esta pandemia COVID-19, donde el impacto se ha dado en todos los órdenes. Verdaderamente estamos sufriendo, viendo cuántas personas están padeciendo por esta pandemia. Ya son altos las cifras que tienen que ver con las personas fallecidas. Y no importa si la conocemos o no, pues todo sufrimiento humano, todo dolor humano, pues no nos es ajeno. Y el ver las noticias nos abruma de tantas personas conocidas y no conocidas que ya han fallecido. Hermanos en Cristo han fallecido, pastores han fallecido, misioneros han fallecido, familias se han visto diezmadas por esta situación que azota a nivel mundial. Y lo cierto es que nos impacta, nos afecta. Solamente en el aspecto de las vidas que ya han dejado de ser. Conozco pastores que han perdido un ser querido, un padre, un hermano, una esposa. Conozco hermanos en Cristo que han perdido padre, hermanos, hijos. Y es difícil la situación. He hablado con personas mayores y le he preguntado que si en los años que tienen de vida habían visto algo así. Y hablando con mi madre, a ella era una de las que le preguntaba que si ella tenía memoria de algo así. Y su respuesta es, bueno, he visto muchos conflictos y he visto situaciones, pero ver el mundo afectado por una pandemia, nunca en mi vida. Ver cómo el mundo entero prácticamente está en cuarentena, donde hay toques de queda por muchísimos lugares, casi a nivel global. Hemos tenido situaciones como esta en este país, en República Dominicana, y estamos transmitiendo de Santo Domingo. Pues yo he visto toque de queda, pero por razones atmosféricas hemos tenido el impacto de muchos huracanes. Y pues en tiempos de huracanes, por seguridad, hay toque de queda. Pues también hemos tenido situaciones políticas revueltas donde ha habido toque de queda. Pero por una pandemia, nunca en este país se había visto. Y en la pandemia, pues nos afecta a todos. Con esto, pues quiero introducir precisamente en la continuación del estudio bíblico que comenzamos la semana pasada. Y lo cierto es que estamos viviendo tiempos difíciles. Y hablábamos en la entrega anterior de que el mundo se ha visto envuelto en situaciones que lo han marcado. Hemos visto pandemias y hemos visto guerras, cataclismos, eventos aislados, pero que han tenido su impacto a nivel global. Por ejemplo, el 11 de septiembre de 2001 fue el impacto de los ataques terroristas a las Torres Gemelas y aparte del edificio del Pentágono en Estados Unidos. Y eso, aunque fue allí, tanto en New York como en Washington, pues el impacto fue global. Diferentes ataques terroristas en distintos sitios han impactado de forma tal que las medidas de seguridad en los aeropuertos, trenes y en distintos lugares públicos son fuertes. ¿Por qué? Porque estos eventos nos impactaron. Pero lo que quería significar y lo que quiero significar con la introducción que hice la semana pasada es que a pesar de todas esas pandemias que nosotros tuvimos, pandemia de la viruela, de sarampión, de la peste bubónica o peste negra, pues el mundo se repuso y siguió su curso. Lo mismo con todas las guerras que hemos tenido desde el siglo XX hasta el día de hoy. 134 guerras globales y regionales, pero que han tenido su impacto en distintas partes del mundo. Pues lo hemos superado. Y nuestra esperanza y nuestra oración es que aunque el COVID-19 va a tener
impacto y secuelas permanentes. Con la gracia de Dios, así como Dios ha derramado su gracia en otras épocas, también Dios, a pesar de todas las cosas que están ocurriendo con esta pandemia, todavía estamos bajo la gracia de Dios. Todavía tenemos un Dios a quien clamar, un Dios a quien apelar. Todavía la gracia de Dios está fluyendo en este mundo. Y la muestra es que hay lugares que ya se ha superado y que los números han bajado en los últimos días. Los números han bajado en Italia y en España, en China también. Lo que quiere decir es que por la gracia de Dios esperamos que en nuestro país y en todas las regiones donde está impactando, en Estados Unidos, la ciudad de Nueva York y en otros lugares, comiencen a bajar los números. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios todavía está fluyendo. Dios es un Dios de misericordia. Y ciertamente la estela del dolor se va a quedar. Sin embargo, debo señalar que en estos tiempos donde la comunicación está tan avanzada, nosotros tenemos la tendencia a magnificar las cosas. La influenza mata más personas que el coronavirus. Y hemos tenido otras pandemias y otras situaciones donde la secuela, donde el impacto ha sido de mayor muerte. Imagínense, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial tuvimos más de 60 millones de muertos. Entonces, realmente los medios de comunicación, la época, la era de la información, que es la que nosotros estamos viviendo hoy en día, pues nos hace temblar. Y no es que estoy minimizando los impactos, pero lo que quiero decir es que en otras épocas hemos tenido eventos catastróficos terribles y lo hemos sobrepasado. Entonces, por la gracia de Dios, también lo vamos a sobrepasar. Pero, ¿qué tenemos que decir acerca de lo que la palabra de Dios nos manda? ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Bueno, la semana pasada estuvimos leyendo una porción bíblica en la primera epístola del apóstol Pedro, donde el apóstol Pedro anima a los hermanos que están en sufrimientos, a los hermanos de la diáspora. Y en este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, donde Pedro le escribe a los hermanos de la diáspora, donde comienza precisamente la epístola, y ahí vemos a quién el apóstol Pedro le dedica estos versículos y esta epístola. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y después dice el texto, elegidos. Lo que quiere decir que el apóstol Pedro le está escribiendo a cristianos, tantos judíos como gentiles. Recuerden que se le llama gentiles a aquellos que no son judíos. Entonces esta epístola está dirigida a personas cristianas que son tanto de nacionalidad judía como no judíos. Pero el apóstol Pedro le dice a ambos elegidos, lo que quiere decir que es a creyentes. Y lo que nosotros debemos encontrar es la relevancia de la palabra de Dios, porque esto que el apóstol Pedro le dice a estos hermanos también aplica a nosotros. Y lo primero que nosotros vemos en este pasaje, como hicimos la introducción la semana pasada, es que este es un pueblo sufrido. Están fuera de su nación, están fuera de su país, están siendo perseguidos. Primero estaban siendo perseguidos por el oficialismo religioso judío y probablemente ya estaban siendo perseguidos por los romanos, porque esta epístola se ubica entre el año 62 y el año 64, y es en el año 64 cuando comienzan las persecuciones contra los cristianos por parte del Imperio Romano, en este momento por Nerón.
Nerón mandó incendiar Roma porque quería construir una nueva ciudad y no se lo permitió el Senado. Entonces manda incendiar Roma para tener el pretexto de reedificarla, pero culpó a los cristianos. Estos hermanos están siendo perseguidos. Es un pueblo sufrido. Están por distintos lugares. Están en la diáspora, que es lo que significa la palabra expatriado, y que la Reina Valera lo traduce precisamente de esa misma, a los expatriados de la dispersión, a los que están en la diáspora, en los que están fuera de su patria. Aquí nos encontramos pues con estos creyentes que por razones obligadas, pero bajo el perfecto plan de Dios, tienen que salir de su tierra, pero están sufriendo los embates de la persecución. Los textos de este pasaje así lo confirman. Aquí en Primera de Pedro, pero en el capítulo 2, versículos 19 y 20, confirman los sufrimientos de estos hermanos. Y los cito, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 19 y versículo 20, porque haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Versículo 20. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Están sufriendo y el apóstol Pedro le está diciendo: ustedes son bienaventurados, ustedes son preciados ante los ojos de Dios, que esta prueba, esta tribulación, llámese persecución, llámese pandemia, nosotros la enfrentamos dignamente, con gozo, con esperanza, con resignación gustosa, con el contentamiento que deben tener los hijos de Dios, sabiendo que Dios nos está observando, que esta pandemia no está fuera del control de Dios, que ninguna persecución, por fuerte que haya sido el imperio, ha estado independiente de la voluntad de Dios. Yo sé que hay sufrimiento. Y probablemente alguien de los que me escucha o me ve dirá: sí, pastor, pero usted porque no se le ha muerto un familiar, usted porque no le dio el COVID-19. Es posible. Pero todos tenemos nuestros sufrimientos. Pero independientemente de que todavía no me ha impactado el COVID-19, yo he aprendido a llorar con los que lloran y a gozarme con los que se gozan. Y puesto que somos un cuerpo en Cristo Jesús, lo que le pasa a mi hermano, a mí también me afecta. No tengo que estar viviendo lo que el otro vivió para imaginarme su sufrimiento, sino que la palabra de Dios me dice que yo tengo que llorar con los que lloran. Y eso, pues, me hace a mí ser sensible al otro, pero me hace también aferrarme más a lo que dice la palabra de Dios. Porque al aferrarme a la palabra de Dios, pues puedo enfrentar digna y bíblicamente las pruebas y los sufrimientos. El apóstol Pedro dice más adelante, en la primera epístola, donde estamos, pero en el capítulo 3, versículo 14, más o menos lo mismo que dice en el texto que anteriormente leímos. Y dice en Primera de Pedro 3:14: pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ello ni os turbéis. Obviamente, el sufrimiento que estaban teniendo estos hermanos era inducido, provocado por algo o por alguien. Por lo que nos dice este pasaje, nos dice que sí, que eran otros que le estaban infligiendo probablemente las persecuciones de las que hemos hablado. Pero el versículo 15 nos da una nota de esperanza, un pasaje muy conocido. Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones,
y está siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, y hacedlo con reverencia y mansedumbre. Es decir, en el momento en que nosotros estamos enfrentando el dolor y el sufrimiento, el llamado que nos hace el Señor por medio del apóstol Pedro es que nosotros tenemos que santificarnos. Tenemos que santificarnos en Él, tenemos que buscar más su rostro. En vez de hacer como hacen algunos críticos hostiles de la palabra de Dios, que comienzan a criticar, a profanar y a blasfemar el nombre de Cristo, nosotros lo que hacemos es que nos afirmamos en la palabra de Dios, en sus promesas, nos santificamos más y nos preparamos para argumentar ante aquellos que no comprenden la palabra de Dios ni comprenden las cosas espirituales, por lo tanto no conocen a Dios. Sin embargo, hablan de Dios. Sin embargo, opinan de Dios. Y es una pretensión muy grande, porque sin conocer a Dios están hablando de Él. Pero ellos no leen tampoco la Biblia, porque para conocer a Dios es por medio de su palabra. Pero están leyendo una Biblia. ¿Y sabes cuál es la Biblia en que están leyendo? Nuestro testimonio. Cómo nosotros reaccionamos a la pandemia, a la guerra, al hambre, a la persecución, a cualquier contrariedad de la vida. Nuestras reacciones es el libro que van a leer los que no conocen al Señor. Y el criterio que se van a forjar de Dios es sobre la base de nuestro comportamiento. Por eso dice el apóstol Pedro: santificad al Señor en vuestros corazones y estar preparado para presentar defensa con reverencia y con mansedumbre ante todo aquel que os demande una razón de la esperanza que hay en nosotros. Más adelante, en el versículo 15 del capítulo 4, de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. No es que el sufrimiento es exclusivo de nuestra época. Ya Jesús lo dijo en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos enfrentamos a esta pandemia difícil, esta situación, estas circunstancias en las cuales nosotros nos encontramos. Qué difícil es. Cuánto dolor y cuánto sufrimiento. A veces dejo de ver noticias para no abrumarme más. Pero la palabra de Dios me conforta y me consuela. Seguiremos hablando, después de la pausa, del amor a Dios en tiempo de pandemia. No se vaya, quédese con nosotros. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como he de alabarte en bendición. Olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación.
cántalo, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. ¿Cómo no he de confiar? ¿Cómo no he de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí? Si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz. Tu gracia es suficiente, tu gracia es suficiente. Canta con una voz al Padre. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Fija mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara con la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. La iglesia, canta al Señor. Bendito sea el
Estamos de vuelta con El amor a Dios en tiempo de pandemia, con el pastor Otto Sánchez. Ya estamos de vuelta en este estudio bíblico virtual, El amor a Dios en tiempo de pandemia, una presentación de la Iglesia Bautista Osama, Ivo. Yo soy el pastor Otto Sánchez y he estado acompañándolos en este estudio bíblico virtual, El amor a Dios en tiempo de pandemia. Y estamos viendo los sufrimientos que tienen que enfrentar la humanidad. El sufrimiento no es exclusivo de una clase social o de un nivel académico o de personas religiosas o no religiosas. El sufrimiento es parte de la vida misma. Y yo creo que hacemos bien cuando reflexionamos en lo que pudiéramos llamar una teología del sufrimiento. Creo que la búsqueda del placer, del hedonismo, que es vivir sumergido en la búsqueda constante de lo que le da gratificación a nuestros sentidos, esa vida plástica, superflua, esa vida donde las personas quieren escapar de la realidad, la búsqueda y el consumo de todo aquello que le genera algún tipo de gratificación, el consumo de drogas, todas estas cosas es herramientas y alternativas que las personas buscan para escapar del mundo al que ellos pertenecen pero que no les satisface. El mundo que le ha tocado vivir pero que no llenan sus expectativas. Y esto es paradójico porque las expectativas de las personas a veces no tiene que ver, y a veces no tiene que ver con lo que les rodea. Porque hay personas sumidas en la depresión, en la insatisfacción, en la amargura, aún teniéndolo todo lo que humanamente una persona puede tener en términos materiales. No vamos a recorrer la historia, pero la historia nos da lecciones muy claras y específicas de que lo que dice el Señor Jesús hablando acerca del rico y sensato, de que la felicidad del hombre no consiste en los bienes materiales que pueda poseer. Personas con todo lo que un ser humano puede aspirar a tener, riquezas, fama, belleza física, todo, y aún así han optado por quitarse la vida, por estar en depresión, tener que estar esclavizado a drogas. Porque yo ilustro esto de la siguiente manera. Están muchos escalando la montaña del éxito, aspirando a llegar a la cima para que cuando lleguen a la cima ya se van a sentir realizados y satisfechos. Y resulta que cuando llegan a la cima, después de tanto esfuerzo, viene la gran decepción, porque la cima no le da satisfacción. Porque vivimos en un mundo de sufrimiento por diferentes razones. Lo único que da sentido a la vida es Jesucristo. Y estamos haciendo esa reflexión sobre lo que es una teología del sufrimiento a la luz de lo que el apóstol Pedro nos dice en su primera epístola, en el capítulo 1 y en los capítulos siguientes, porque debemos acostumbrarnos a la realidad. Muchos están usando el evangelio como si fuera una droga. ¿Por qué? Porque están dándole a las personas falsas expectativas que el evangelio del Señor no garantiza ni promete. Están garantizándole que por el poder de sus labios ellos pueden cambiar realidades diciendo yo cancelo y yo decreto. Sumergiendo a las personas en la desesperanza porque cuando quieren venir a aplicar esto a la vida real no funciona. Lo que funciona es dejarnos guiar por la palabra de Dios. Como decía en otras entregas anteriores, debemos tener nuestro GPS guiados
por la palabra del Señor. GPS, guiado por la palabra del Señor. Ella es nuestra lámpara a nuestros pies y nuestra lumbrera a nuestro camino. Por lo tanto, la palabra de Dios lo que hace es que nos confronta y nos presenta la realidad, y ante la realidad nos equipa, nos da las herramientas para nosotros poder enfrentarla. Nos da la oración, nos da el conocimiento de la palabra, la guía del Espíritu Santo, los dones del Espíritu para nosotros enfrentar esa realidad. No es tanto para cambiarla, sino para nosotros reaccionar a la realidad como creyentes, siendo de testimonio a esa nube de testigos que nos ve. Cuando nosotros vamos a estos textos, la pertinencia de la palabra de Dios se ve porque lo que el apóstol Pedro le está diciendo a sus primeros lectores y oyentes se aplica perfectamente a lo que nosotros estamos viendo hoy. El apóstol Pedro le dice en este capítulo 1, versículos 6 y 7, que ellos están siendo perseguidos, están siendo personas que sufridas por causa del evangelio, tienen perseguidores, y Pedro le está recordando que sus sufrimientos son de alta estima para el Señor y que eso va a repercutir en vidas que van a dar testimonio y fiel ejemplo de lo que debe ser la reacción de un cristiano cuando estamos en esto. El sufrimiento siempre, en la mayor parte de las menciones donde se habla de sufrir, de tener que padecer, siempre está la nota de esperanza de la gloria que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Hoy, las pruebas que está viviendo el mundo, en nuestro caso, en esta parte del mundo, es por una pandemia. Pero en otros lugares es por la pandemia, pero aparte de la pandemia también están siendo perseguidos por la causa de Cristo. Es como que a su aflicción se le ha añadido otra aflicción. Más de 150,000 personas anualmente son perseguidas, torturadas, encarceladas y muertas por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que aterrizar a la realidad que nos presenta la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos dice que porque seamos cristianos no vamos a sufrir. Sí, vamos a sufrir. Vamos a sufrir como sufren aquellos que no son cristianos. Vamos a sufrir porque esa es la realidad de este mundo en el que nosotros estamos viviendo. Por eso, mis amados hermanos y amigos que me escuchan, la realidad es que el sufrimiento es parte de la vida misma y la palabra de Dios nos da las herramientas para cómo nosotros vamos a combatirlo. La palabra de Dios es pertinente al día de hoy. Y miren lo que dice ella misma acerca de sí misma. En Isaías capítulo 40, versículos 7 y 8 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad, el pueblo es hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no es como alguien me dijo. ¿Cómo yo voy a creer en un libro de ficción de antiguas tribus semitas nómadas? No, no es así. La palabra de Dios es pertinente y ella dice acerca de sí misma: cércase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dice en Mateo capítulo 24 versículo 35 nuestro Señor Jesucristo hablando: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Pedro ahora le escribe a un pueblo sufrido, pero eso que Pedro le escribe a este pueblo es pertinente al día de hoy. Uno de los estímulos que el apóstol Pedro le da a estos hermanos es que su sufrimiento nos recuerda que todo pasa y que un día
nosotros vamos a estar en la presencia del Señor. Una de las razones del sufrimiento es hacernos recordar que esta vida no es para siempre y que nosotros tenemos que prepararnos para la eternidad. Cuando yo voy a las genealogías, yo ahora lo entiendo, pero antes yo no lo entendía. Cuando yo iba a las genealogías y estaba leyendo la Biblia, por ejemplo en Mateo capítulo 1, yo decía, pero estos son datos históricos, pero ¿esto tendrá alguna aplicación a la vida? ¿Tendrá alguna aplicación teológica? Y de verdad que yo trataba como de brincar las genealogías, hasta que un día yo entendí una de las grandes utilidades teológicas de las genealogías. Y yo voy a leerla. Vamos a buscar en Mateo capítulo 1, donde nos presenta una de las genealogías y dice así en Mateo capítulo 1, versículo del 1 en adelante: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y voy a leer solamente unos cuantos versículos, pero creo que serán suficientes para ilustrar la verdad teológica que quiero compartir. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, y Judá a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón, y así sucesivamente. ¿Qué utilidad teológica tiene esto, aparte de ser datos históricos informativos que nos hablan del origen de los antepasados de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, es que cuando nosotros leemos cada una de estas personas y vimos sus vidas y tenemos las referencias en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, de la vida de ellos, es que todas estas personas murieron. Tuvieron distintas vidas, pecados, tropiezos, triunfos, fracasos. Nosotros en algún momento también vamos a hacer una genealogía, vamos a ser parte de ella. Los sufrimientos nos recuerdan que esta vida no es para siempre. En la superstición y en la cultura popular, en algunos países y en estos países también, en este país también, cuando pasa un cortejo fúnebre, las personas se persignan en señal de respeto, pero otros dicen, ay, que aquí no venga. Eso es imposible. Es imposible nosotros escapar de la realidad de la muerte. Estos textos bíblicos, el apóstol Pedro los confronta y le da esperanza. No es que vamos a dejar de orar y vamos a entrar en un fatalismo escatológico diciendo, ¿para qué orar si como esto como quiera ya se va a dar? No hay nada que hacer. No, vamos a seguir orando. Yo estoy orando para que el Señor nos dé un antídoto, nos traiga una vacuna para el coronavirus. Estoy orando, Señor, que se descubra ya una vacuna, que se descubra ya un antídoto. Pero no lo tenemos, pues entonces tenemos que seguir orando. Pero no podemos tener tanta esperanza en este mundo que nos olvidemos del mundo que ha de venir. El apóstol Pedro les recuerda en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 al 7, en el capítulo 4 versículos 13 y 14, en el versículo 10 del capítulo 5 les recuerda que hay sufrimiento, pero que un día habrá gozo y deleite en el Señor, y que ese día de sufrimiento sería transformado en un día de gloria. Pedro le da esperanza acerca de lo que es el mundo presente, diciéndole que tenemos una esperanza viva en Cristo y tenemos que orar y esperar que las cosas pueden cambiar según el beneplácito de Dios. Pero también Pedro les recuerda que hay un mundo mejor. ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar esto? Con la palabra de Dios, como lo estamos haciendo. Hay varios textos bíblicos que yo quisiera que cada uno de nosotros recordáramos. Romanos 8, capítulo 12 al 18.
donde se nos habla de sufrimiento, pero se nos habla de la gloria venidera. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 15 al 18, lo mismo. Nos habla del sufrimiento, pero nos habla de la gloria venidera. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 11. Todos estos textos, al igual que Pedro, nos hablan del sufrimiento y de la gloria venidera. En vez de venirle a las personas con placebos, de querer entretenerlos con golosinas y espejitos de superstición religiosa, lo que tenemos que hacer es aterrizar en la palabra de Dios, navegar por estos ríos de tinta de la palabra de Dios y anclarnos allí. La palabra de Dios nos dice la realidad, pero nos consuela y nos da esperanza. Estamos en tiempo de pandemia, mucha gente sufriendo. El impacto económico ya se está sintiendo. Muchas personas están diezmadas en sus ingresos, otras ya no tienen nada. Las empresas están despidiendo a sus personales por masas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, tenemos que seguir orando para que Dios cambie esto según su voluntad. Tenemos que tener compasión con el que sufre y de nuestra comida compartirla, de nuestro dinero compartirlo, como decía John Wesley. Gana todo lo que pueda, ahorra todo lo que pueda y comparte todo lo que pueda. Vamos a mostrar la compasión cristiana. Y Cristo nos modela la compasión. Compasión por la condición espiritual de la gente, compasión por la condición emocional de la gente y compasión por la condición material de la gente. Pero vamos a hacer también reflexión bíblica teológica. Y vamos a ver que creyentes y no creyentes van a sufrir, pero solamente aquellos que tienen a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas tendrán el influjo de la gracia de Dios para enfrentar la realidad y verla tal y como es, pero llenarnos de esperanza de que Dios tiene el control y que Dios puede cambiar las cosas para bien, para todos. Pero también nos recuerda la brevedad de la vida y que solamente aquellos que tienen a Cristo podrán ver de este día de sufrimiento, ver un día de gloria para todos aquellos que viven y mueren en Cristo Jesús. Si usted no conoce a Cristo, en este momento usted puede venir a los pies de Él. Si usted entendió la palabra de Dios, es porque Dios, por medio de su Espíritu, le hizo entender. Fíjese que yo no le estoy diciendo si usted sintió algo, le estoy diciendo si usted le entendió. Usted puede también hacer suya esta esperanza de que confiamos en un Dios que tiene control y puede cambiar las cosas, y de un Dios que tiene reservado para todos aquellos que le aman una vida mejor aquí en la tierra y por consiguiente estar en su presencia por la eternidad. Pero eso comienza cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, le decimos al Señor que nos perdone y que nos reciba como su Hijo. Si usted le pide perdón a Dios, dice la Biblia que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Llámenos o escríbanos en la dirección que sale en pantalla y nosotros estaremos a sus órdenes para servirle y ayudarle y orientarle. Gracias por estar durante este tiempo en este estudio bíblico virtual que presenta la Iglesia Bautista Osama, IBO, el amor a Dios en tiempo de pandemia. Yo soy el pastor Otto Sánchez y le agradezco a usted que haya estado con nosotros. Dios le bendiga. Todo pasará. El dolor, las lágrimas, el llanto y el duelo, todo pasará. Las nubes grises que presagiaron mal tiempo se fueron y nos dejaron la tormenta que también pasará.
La noche larga, testigo del desvelo, el perturbador silencio de la madrugada, la cama profunda y ancha y el sol que tarda, todo pasará. El desaliento, la pereza, la tristeza y la confusión, todo pasará. Las fuerzas que se han ido, la fatiga que nos asedia y el camino largo que nos espera, también pasará. La espesa neblina matutina, las sombras viles, la densa oscuridad y los tropiezos involuntarios que nos pueden causar, todo pasará. La agonía, el miedo, la duda y la incertidumbre, todo pasará. La pesada impotencia que consigo arrastra la cabalgata arrogante del mal, también pasará. El cansancio que encorva, la mirada perdida, la soledad, los tramos montañosos y las húmedas pendientes rebaladizas, todo pasará. Ciertamente todo pasará. Porque las pruebas no son para siempre, porque el dolor en algún momento se irá, porque el diluvio se convertirá en lluvia fresca y la paloma no volverá. Todo pasará, porque el luto será multicolor, jugarán el cordero y el león, y los himnos no pararán. Todo pasará, porque las lecciones aprendidas se quedarán, los besos y los abrazos volverán, y así aprovechar la gracia de Dios para dar paso a la humildad, el amor y a la solidaridad. Dios gobierna y todo, absolutamente todo, está bajo el estrado de sus pies y bajo el cetro de su voluntad. El eco de su voz hace temblar el universo, desde la más remota galaxia hasta el más imperceptible organismo, desde la Ushuaia hasta el Sahara y desde la Hidra hasta Cruz, todo vibra a su voz, que nos recuerda que aunque no siempre estamos tranquilos, todo está bajo su control. Todo pasará, lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, las pasiones de la carne, la arrogancia de la vida, nada de eso quedará. Todo pasará. Y cuando el tiempo no sea tiempo, y cuando la penumbra no sea más, y cuando la muerte deje de reinar, y cuando el cansancio derrotado no pueda más, las cuerdas del alma no se podrán quebrar, y solo Dios, su palabra y los que le aman quedarán.